Continuamos con la obra El drama de Jesús, del padre José Julio Martínez, siervo de Jesucristo. Capítulo 81. Quien pueda entender, que entienda. Otro de los caminos que conducen al lugar de tormentos es la impureza, que casi siempre se presenta emparejada con el escándalo. Escandalizar es inducir a pecar con el mal ejemplo o la mala conversación. Por eso, un día, dijo Jesús: al que escandalice a uno de estos pequeñuelos que creen en mí, más le valdría que le colgasen al cuello una rueda de molino y lo sepultaran en lo profundo del mar. Sentencia espantosa. Eran tan pesadas aquellas piedras que para moverlas se necesitaba la fuerza de un asno. No podemos ni siquiera imaginar la angustia, el ahogo, la desesperación del hombre que se ve arrojado al mar con una de esas piedras atada al cuello. Y dice Jesús que todo esto le sería mucho mejor que escandalizar a un pequeño de los que creen en él. Otro día se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba: ¿es lícito a uno despedir a su mujer con cualquier motivo? Él les contestó: ¿no habéis leído que el Creador en el principio los creó hombre y mujer? Y dijo: por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. He aquí el tipo divino de la familia, tal como Dios la quiso y el corazón la concibe. Dos en uno, en todos los sentidos, desde todos los puntos de vista. Unidad de dos vidas que se dan mutuamente para siempre, con sus breves contentos y sus prolongados dolores. Y para llevar esa doble carga, unidad de dos corazones, que se aman tierna y eternamente. Y para sostener a esos dos corazones e impedirles vacilar en sus afectos, unidad más alta, enteramente divina, de dos almas que saben son inmortales. Y para servir de lazo a esas dos almas, Dios, viviendo en cada una de ellas y proyectando de la una a la otra un rayo de eterna belleza. He aquí el matrimonio tal como salió del corazón de Dios. Así entendido, y con la gracia de Dios realizado, ese matrimonio es necesariamente indisoluble, no tan solo de derecho, sino de hecho, pues no tiene brecha por donde pueda introducirse la división. Mas, ¿dónde se halla un matrimonio tan elevado y tan puro? Y sobre todo, ¿dónde se encontraba entonces? Por eso los fariseos insisten. Si eso es así, ¿por qué Moisés permite repudiar a la propia mujer dándole acta de divorcio? Es, repuso Jesús, a causa de la dureza de vuestros corazones, mas al principio no fue así. La dureza de los corazones. He ahí lo que rompía el matrimonio, lo que lo hacía imposible, lo que había arrancado al mismo Moisés la humillante concesión del acta de repudio. Y he aquí lo que Jesús venía a terminar. Venía a enternecer los corazones y a hacerlos capaces de amar. Después de tantas tristes cosas que habían rebajado, corrompido y casi destruido la familia, iba a reaparecer el matrimonio en toda su belleza, esa encantadora unión de castidad y de amor, ese respeto en la ternura, esa fidelidad en el afecto, esa delicadeza y esa pureza del lazo conyugal, esa paz del hogar doméstico, ese amor de esposo y de padres y de hijos. Todas esas delicadas cosas que iban a ser el honor de los pueblos cristianos y la primera revelación del fuego nuevo bajado a la tierra. Otra vez le tocaron después sus discípulos el mismo tema, y él les recalca lo que ya había predicado en el Sermón de la Montaña. El que repudia a su mujer, no habló de la fornicación, y se casa con otra, comete adulterio. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio.
Así, sin excepciones ni disimulos, el casado que toma a otra mujer es adúltero. La casada que se va con otro hombre es adúltera. Ante tanta firmeza y tanta santidad exigida por Jesús en el matrimonio, los discípulos le dicen: si tal es la situación del hombre con la mujer, preferible es no casarse. Pero él les dijo: eso que decís no es para todos, sino para los que han recibido ese don. Pues hay hombres que nacieron sin virilidad, hay quienes la perdieron por intervención humana, y hay quienes la sacrifican por el reino de los cielos. El que pueda con esto, que lo haga. Las palabras anteriores crearon el matrimonio cristiano. Estas han creado la virginidad. Unas han formado la generación de las almas puras, que en la unidad, en la indisolubilidad y la ternura de su misión, se cuidan de multiplicar el género humano y de dar hijos a Dios. Las otras han formado la generación de vírgenes, que en lugar de multiplicar los hijos de Dios, se consagran por el sacerdocio o por la vida religiosa a educarlos y santificarlos. Y seguía predicando Jesús por aquellos contornos. Algunas madres traían a sus niños pequeños en brazos, pues no habían querido perder las palabras del Maestro, quedándose en casa para cuidarlo. Animadas por la bondad de Jesús, le presentaban sus hijitos para que les impusiese las manos y los bendijese. Otros niños ya mayorcitos venían también, curiosos y juguetones, y a través de la gente mayor se deslizaban hasta ponerse en primeras filas para oír mejor a Jesús. Esta multitud de niños que se apiñan en torno del Maestro acaba de revelarnos su fisonomía verdadera, la real belleza de su corazón. No hay mirada que mejor conozca el corazón del hombre que la mirada de un niño. En una reunión de 20 personas, descubre enseguida la más amante y no tarda en verse a su lado. Eso es lo que pasa en torno de Jesús. Los pequeños acuden en grupos, le rodean, le miran, le admiran. Tal vez cometen algunas indiscreciones propias de su edad. Entonces los discípulos quieren separar a los niños y a las madres, pensando que aquellos molestarán a Jesús. Pero Jesús, al ver esto, lo llevó a mal y les dijo: dejad que los niños se acerquen a mí, no se lo impidáis. De los que son como ellos es el reino de Dios. Os aseguro que el que no acepta el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y los abrazaba y los bendecía, imponiéndoles las manos. Luego Jesús se alejaba de ahí, camino de la ciudad en que ha de morir. Mas entre las risas y las palabras cantarinas de los pequeños, seguía vibrando en los oídos de los grandes la sentencia irrevocable del Señor: el que no se acerque al reino de los cielos, inocente y puro como los niños, no entrará. Capítulo 82. Lo mismo harán con vosotros. Otros se pierden por el camino del odio. Dicen que no pueden perdonar, pero la palabra de Jesús es terminante. Si vosotros no perdonáis, vuestro Padre no os perdonará. Para que sus discípulos recordemos siempre esta enseñanza, nos propuso la parábola siguiente. Se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus empleados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El empleado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El Señor tuvo lástima de aquel empleado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir, el empleado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios, y agarrándolo lo estrangulaba diciendo: págame lo que me debes.
El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: «Ten paciencia conmigo y te lo pagaré». Pero él se negó y fue y lo metió a la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contar a su señor todo lo sucedido. Entonces el señor lo llamó y le dijo: «Siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo pediste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti?». Y el señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con vosotros mi Padre del cielo, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Así quiere Jesús que perdonemos, de corazón, y es justo que perdonemos a los que nos han hecho ofensas. Aunque nos parezcan grandes, son pequeñísimas comparadas con las que nosotros hemos hecho a nuestro Padre Celestial. ¿Qué tiene que ver la deuda de 100 denarios, unas cuantas pesetas, con la deuda de 120 millones? Si no perdono lo pequeño, Dios no me perdonará lo grande y me entregará a los atormentadores. Capítulo 83. Era bueno. 70 veces 7. Al acercarse el momento de su triunfo, Jesús Nazareno ha mostrado a sus amigos el camino por donde también ellos pueden triunfar. Pero él sabe que algunos sucumbirán en el combate. Caerán vencidos por la avaricia, o por la impureza, o por la soberbia. Y quiere que mientras le dure la vida en este mundo, también ellos, los vencidos, puedan levantarse de nuevo y conseguir la victoria. Decía a todo el pueblo que le estaba escuchando: «Si tu hermano te ofende, corrígele. Si se arrepiente, perdónale. Si te ofende 7 veces en un día y 7 veces vuelve a decirte: lo siento, lo perdonarás». Jesús prevé también el caso de que alguno ofenda y no se adelante a pedir perdón. Si tu hermano te ofende, repréndelo a solas, entre los dos. Si te hace caso, has salvado a tu hermano. Si no te hace caso, toma contigo 1, 2 o más, para que todo el asunto quede confirmado por la boca de 2 o 3 testigos. Si no quiere hacerles caso, dilo a la iglesia. Y si no quiere hacer caso ni siquiera a la iglesia, que sea para ti como el pagano o el publicano. Así establece sabiamente los pasos de la corrección fraterna. Primero, que los ofendidos se arreglen entre sí, sin dar escándalo. Después, que tomen algunos árbitros para que con su autoridad arguyan al que haya faltado. Si, con todo, éste no se arrepiente, sea denunciado a la autoridad pública de la iglesia. Si ni siquiera a ésta le somete, quede excomulgado. Así concede el Señor a la iglesia el poder de arrojar de sí a los miembros indignos. Y esta sentencia que pronunciarán en la tierra los apóstoles y sus sucesores será ratificada en el cielo. Jesucristo se lo promete con solemnidad: todo lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo. Les promete hacerlos jueces en las cosas espirituales, y cumplió esta promesa pocos días después de resucitado, cuando se les apareció y les dijo: «La paz sea con vosotros. Como mi Padre me envió a mí, así os envío a vosotros». Y habiendo dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Recibid el Espíritu Santo. A quien perdonéis los pecados, les serán perdonados, y a quien se los retengáis, les serán retenidos». Poder maravilloso el que concede a unos hombres el Hijo de Dios. Poder de pronunciar en la tierra una sentencia que precede a la misma sentencia pronunciada en el cielo. Poder de perdonar los pecados. Poder propio de Dios. De los apóstoles pasó este poder a los primeros obispos.
de estos a sus sucesores en los obispados y a los sacerdotes. Los sacerdotes son verdaderos jueces que se sientan en el tribunal de la misericordia para dictar sentencia en nombre de Jesucristo. Tienen, pues, la obligación de conocer la causa antes de fallar. Tienen que conocer los pecados y la disposición del pecador para decidir si deben perdonárselos o retenérselos. Por tanto, es necesario que el mismo pecador se los descubra tal como están en su conciencia, que sólo él lo sabe. Es necesario que se confiese. El mismo pecador será reo, testigo y acusador en este tribunal. Si cumple su deber, tiene derecho a ser absuelto. En otros tribunales, el que viene criminal es declarado criminal y queda criminal. Aquí, el que viene criminal es declarado bueno y queda hecho bueno porque la absolución le borra todos los pecados. Potestad sublime y consoladora, concedida por Jesucristo a sus ministros sobre todos los pecadores de todos los hombres y para todos los tiempos. Pedro, acercándose a él, le preguntó: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonar? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. 70 veces 7. Es decir, siempre que el hombre se arrepienta, debe perdonarle su hermano. Siempre que el hombre se arrepiente, le perdona a Dios. Capítulo 84. Era bueno. Las parábolas de la misericordia. Quiere Jesús que perdonemos siempre y quiere convencernos de que Él nos perdona siempre. Dice el Evangelio: los publicanos y pecadores solían acercarse a Jesús para oírle, y los fariseos y escribas murmuraban de esto diciendo: mirad cómo éste se familiariza con los pecadores y come con ellos. Tratar con los pecadores, comer con ellos, mostrar compasión e indulgencia a quienes los grandes y los sabios despreciaban como malditos sin remisión. Con esta murmuración han tocado uno de los puntos más importantes en la misión de Jesucristo. Él, entonces, abre los labios y les cuenta una parábola dulcísima, un retrato amable de la bondad de Dios, hecho por Él mismo. Un cuento inventado por Jesús para convencernos de la miseria del pecador y de la misericordia del Redentor. Quiero leer esta página tal como está en el Evangelio, sin cambiar ni una palabra, que aquí veo cómo traté yo a Dios cuando pecaba y cómo quiere tratarme Él. Decía Jesús así, mientras las gentes le oían encantadas. Un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte que me toca de la fortuna. El padre les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, emigró a un país lejano y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible y empezó él a pasar necesidad. Fue entonces, y tanto insistió a un habitante de aquel país, que lo mandó a sus campos a guardar cerdos. Le entraban ganas de llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, y nadie le daba de comer. Recapacitando entonces, se dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan, mientras yo aquí me muero de hambre? Me pondré en camino a donde está mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Se puso en camino a donde estaba su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió, y echando a correr, se le echó al cuello y se puso a besarlo.
Su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus criados: Sacad enseguida el mejor traje y vestido, ponedle un anillo en la mano y sandalias en los pies, traed el ternero cebado y matadlo. Celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezaron el banquete. La admirable bondad de este padre aún resalta más en la segunda parte de esta prodigiosa parábola, porque este padre tenía otro hijo, era mayor y estaba en el campo. Cuando al volver se acercaba a la casa, oyó la música y el baile, y llamando a uno de los mozos le preguntó qué pasaba. Este le contestó: Ha vuelto tu hermano, y tu padre ha matado el ternero cebado, porque lo ha recobrado con salud. Él se indignó y se negaba a entrar, pero su padre salió e intentaba persuadirlo. Y él replicó a su padre: Mira, en tantos años cómo te sirvo, sin desobedecer nunca una orden tuya, y a mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos. Y cuando ha venido ese hijo tuyo, que se ha comido tus bienes con malas mujeres, le matas un ternero cebado. El padre le dijo: Hijo, tú estás siempre conmigo, y todo lo mío es tuyo. Deberías alegrarte, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y Jesús calló. No necesitaba explicar más la parábola. Se había apoderado del corazón de los que oían sus palabras, como se apodera del nuestro cuando las leemos. Jamás poeta alguno del mundo ha compuesto una historia tan breve y tan impresionante como esta. Y no es una invención de hombre que se imagina cómo ha de ser la bondad divina. No es la visión de un alma blanda y cariñosa que quiere inspirarnos su misma confianza. Es la invención del mismo Jesucristo. Es la promesa del mismo Dios ofendido por el pecador. Es la escritura del perdón firmada con la sangre del corazón más generoso. ¿Por qué leemos siempre con tanto consuelo la historia del arrepentido, sino porque nos estamos viendo retratados en él? Yo creo que cuando Jesús empezó, había una vez un padre que tenía 2 hijos. Todos los presentes alargarían el cuello, harían un silencio grande, y cada uno pensaría curioso: nos va a contar un cuento. A ver, a ver. Y cuando Jesús describía al hijo pecador, al hijo que huye de su padre para entregarse al vicio, al hijo que va descendiendo en la degradación, hasta vivir entre animales inmundos, yo creo que algunos de sus oyentes dirían emocionados: ese soy yo. Yo abandoné a Dios, huí de su presencia, pequé. Y cuando Jesús presenta la amargura del joven que quisiera comer bellotas y se muere de hambre, y sus remordimientos y su tristeza, y su deseo de volver a casa, aquel oyente pensaría: ese soy yo. Qué hastío después del placer prohibido, qué vergüenza, qué ganas de dejar la mala vida. Y cuando Jesús añadía que el hijo se levantó entre los animales sucios y se dirigió a la casa de su padre, dispuesto a echarse a sus pies, y que se acercaba deprisa, venciéndole la vergüenza que sentiría al acordarse de su hermano mayor, aquel oyente pensaría: a ver cómo le recibe su padre, a ver si le castiga mucho. Y cuando se conmovía Jesús diciéndoles cómo el padre vio a su hijo desde lejos y sin poder contenerse, corrió a su encuentro y le echó los brazos al cuello y le besó y le abrazó. Oh, aquel pecador que oía a Jesús sentiría el empujón de las lágrimas en los ojos y el nudo en la garganta y el anhelo de encontrarse a solas con Jesús para decirle: Padre mío, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser hijo tuyo. Recíbeme como a uno de tus servidores. Y Jesús le recibiría temblando de amor y de gozo,
y le estrecharía sobre su corazón de padre y de amigo, y le defendería contra las murmuraciones de los que se creen justos y desprecian al que ha sido pecador, lo mismo que el padre de la parábola defendió al hijo menor de la frialdad y del enfado del mayor, y finalmente haría celebrar fiestas en el cielo por la salvación de un alma. Sí, fiestas en el cielo por un convertido. El mismo Jesús lo contaba. Si uno de vosotros tiene 100 ovejas y se le pierde una, ¿no deja las 99 en el campo y va tras la descarriada hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, se la carga sobre los hombros, muy contento, y al llegar a su casa, reúne a los amigos y a los vecinos para decirle: felicitadme, he encontrado la oveja que se me había perdido. Os digo que así también habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no necesitan convertirse. Y tú, mi querido oyente, has oído hablar el corazón de Jesús. ¿Y acaso no sabes qué es el corazón de Jesús? Mira, un padre bueno y cariñoso cuyo hijo se le escapó. Un padre que siempre le aguarda mirando a ese camino triste del pecado. Por allí se me fue, ya volverá, ya volverá. Un padre que cuando le ve venir se apresura a besarle y abrazarle y perdonarle. Eso es el corazón de Jesús. Más todavía, un pastor, el pastor bueno, que da su sangre por sus ovejas. Un pastor que tiene una oveja muy querida y una noche dolorosa se encuentra sin ella, porque se quedó perdida por esos montes, entre esas zarzas. Un pastor que deja su casa y su cena y su descanso por buscar la ovejita desgraciada. Un pastor que cuando la encuentra enredada en espinas que ella tomó por rosas, en vez de arrojarle su cayado para hacerla salir enseguida, se arrodilla junto a ella y la desenreda piadosamente, dulcemente, sin cuidarse de las llagas que se le abren en las manos. Un pastor que la toma con sus brazos, se la echa sobre los hombros y vuelve al aprisco, contento de haberla recobrado. Un pastor que a costa del propio sacrificio pone a la oveja perdida entre todas las demás. Ese es el corazón de Jesús. Si ya le conoces un poco y quieres agradarle, confía en Él. Si quieres agradarle mucho, confía mucho en Él. Si quieres agradarle muchísimo, confía muchísimo en Él. Nunca confiarás demasiado en quien siempre te espera y te busca diciendo: venid a mí todos los que trabajáis y estáis cargados, que yo os aliviaré. Nunca confiarás demasiado en el Sagrado Corazón de nuestro Señor Jesucristo. Para que conserves y aumentes esta confianza, la piedad cristiana de nuestros atormentados tiempos te ofrece una jaculatoria que vive en miles de corazones, que tiembla en miles de labios. Corazón de Jesús, en ti confío. Ante una enfermedad, ante la pérdida de alguna cosa útil, ante cualquier asunto difícil, corazón de Jesús, en vos confío. Es tan eficaz para impetrar soluciones y para recibir consuelo en el alma, que ha sido llamada jaculatoria milagrosa. Nos pone en contacto con un corazón, cuyo poder está al servicio de la bondad, y su poder es infinito.